Bienvenidos a Iglesia Activando el Reino. Yo estoy 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 activando el reino. Nosotros estamos activando el reino. Bien, buenas noches a todos, bendecidos con toda bendición. Gracias por estar en sintonía una vez más, un domingo más de bendición para compartir la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy un tema que lo he titulado Cuidado con los dichos de nuestra boca. Vamos a hablar hoy algo que hemos oído ya varias veces, hemos compartido de esto, pero hoy vamos a ver sobre todo cuando se habla de la autoridad, de hablar en contra de la autoridad de los hijos de Dios. Esto es algo que a lo largo de la Biblia está bien explícito, está bien graficado y se puede ver, amados hermanos, cómo nuestras bocas se cumple lo que dice Proverbios, que la vida y la muerte están en el poder de la boca. Así que tenemos que guardarnos eso, sobre todo hacia los hijos de Dios, hacia los ungidos de Dios. Hay que tener cuidado cómo hablamos. Recordemos que en la palabra de Dios dice que todos los pecados al hombre le serán perdonados, pero hay un pecado que no será perdonado, dice, ni en esta vida ni en la próxima, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese sí no tiene perdón de pecados, es el único pecado en la Biblia que no tiene perdón, el hablar en contra del Espíritu Santo. Y el Señor ponía claramente, hoy, esta tarde, me ponía esta palabra el Señor, la importancia de no atacar al Espíritu de Dios. Y eso tiene que ver a veces con los ungidos. Por eso vamos a entrar al tema hoy. Señor, gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias porque no nos duele nada en nuestro cuerpo. Gracias, Señor, porque si tenemos aire en nuestros cuerpos es porque todavía hay un propósito, hay un plan que cumplir. Te pedimos, Señor, que hoy seas tú, Señor, hablando a través de mis labios. Gracias porque no somos nosotros. Gracias porque eres tú, Señor, el que se glorifica. A pesar de nuestra humanidad, a pesar de nosotros, tú eres grande, tú eres fiel, tú eres poderoso, Señor. Gracias. Te pido solamente ser un instrumento útil en tus manos, que tú puedas hablar, Señor, a través de mi boca. Te doy mis labios, presto mis labios una vez más. Habla a cada uno de nosotros. Háblame también a mí mismo, Señor. Gracias porque tu palabra tiene ese poder de hablarnos a todos, aún el que enseña, aún el que predica, también es edificado por tu palabra. Gracias, Señor. Bendecimos a cada una de nuestras vidas, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor. Te pedimos que tu sangre nos limpie, que tu sangre, Señor, nos purifique, nos haga cada día más parecidos a ti, Señor. Gracias, bendecimos, Señor, a cada uno de tus hijos e hijas que van a oír esta palabra aquí en Guatemala, en las naciones, donde quiera que ellos estén, sean bendecidos con toda bendición. Háblanos, Señor, y bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, bendecidos, pues vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a ir a la escritura. Vamos a empezar con una cita que es muy conocida de todos y está en el Salmo 105, versículo 15. Vamos a empezar ahí. Salmo 105, versículo 15. Dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hay otra versión que dice, no toquen, no agravien, dice, a mis hijos, ni les hagan mal a mis profetas, a mis siervos los profetas. Y pasa lo siguiente, hermanos, que el profeta de Dios, el ministro de Dios, es el que se hace violencia para poder llevar la palabra. En ocasiones uno mismo necesita una palabra, en ocasiones uno mismo necesita oración, y al ministro el Señor lo pone en ese dilema, en esa contradicción, que muchas veces siendo nosotros necesitados, nos pone en esa posición de llevar una palabra, de suplir una necesidad. Entonces, por eso dicen, ¿verdad? Que muchas veces el gran olvidado en la iglesia es el pastor, ¿verdad? Es porque es oveja también, no deja de ser oveja. Pero bueno, vamos a hablar hoy el punto entonces de tocar a un ungido, de hablar mal de un ungido. Ese es el tema hoy, el cuidado que tenemos que hacer de dirigirnos o de opinar o de cuestionar a un ministro de Dios,
Y se los digo, no estoy hablando solo de mi persona, estoy hablando de todos los que son ungidos de Dios. Hay que tener mucho cuidado en tocar a los hijos de Dios. Malaquías 3:13 al 18. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y decís, ¿en qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Pues decimos ahora, felices son los soberbios, los que hacen impiedad y no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Oigan, eso dice el versículo más adelante, dice, y Jehová escuchó y fue escrito libro de memoria delante de él. Es impresionante ver que aún Dios mismo se duele, se lastima el Señor, se lastima a Dios al decir sus palabras, dice, contra mí han sido duras, han sido violentas. Han dicho, dice, ustedes han dicho, ¿qué provecho tiene que guardemos los estatutos de Dios si los malos son prosperados? Esto es algo, solo un ejemplo hoy para que nos demos cuenta que podemos tocar a los ungidos de Dios, lastimar sus corazones y también tocar a Dios mismo, es decir, doler el corazón de Dios, afligir el corazón de Dios con nuestras palabras. Dice que le dijo a Israel, Dios le está reprochando y le dice con dolor, le dice Dios, sus palabras han sido duras hacia mí. Prácticamente lo que Dios estaba diciendo es, me han dicho que soy un mal Dios, me han dicho que soy un mal padre, que trato bien a los malos y a los buenos los trato mal. Fíjense qué interesante es cómo Dios mismo se lastima de las palabras que oía de su pueblo. Decía, en balde es que hagamos las cosas que a Dios le harán si Él no les hace nada. Fíjense qué tremendo, qué tremendo. Ahora vamos a ir a un ejemplo hoy que tengo para compartirles que me llamó mucho la atención y está en Números 12. Números 12 hoy, vámonos ahí, Números 12, versículo 1. Vamos a leer el 1 y el 2. Miren lo que dice. Vamos a poner el caso bueno, aquí en esta versión dice María, pero es Miriam, ¿verdad? De hecho, cuando miren en la Biblia, Miriam significa María también, o María es lo mismo, es Miriam. Dice Miriam y Aarón, los hermanos de sangre de Moisés, hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, es decir, la mujer negrita, ¿verdad? Los cusitos eran de raza negra, a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer a una mujer cusita. Y ellos dijeron, ¿acaso solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Fíjate que ahí el pecado no fue, o la falta no fue cuestionar por qué tomó a la mujer. No, se fueron a cuestionar a Dios mismo, como diciendo, ¿solo Moisés puede hablar de parte de Dios o también nosotros podemos hablar? ¿Qué fueron a cuestionar? Fueron a cuestionar la autoridad que Dios había delegado en Moisés. Eso es bien interesante de ver, porque muchas veces al referirnos así, pero si eso que hace el pastor lo puede hacer cualquiera, o eso que hace ese hermano también yo lo puedo hacer. Hay que tener cuidado, porque Dios ha entregado no solamente un llamado, sino ha puesto una autoridad delegada. Por eso dice, ¿acaso no solo por medio de Moisés ha hablado el Señor? Esto es bien interesante. Dice, eso lo dijo Miriam, porque dice, y lo oyó el Señor. Y Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. Y repentinamente el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes 3 al tabernáculo de reunión. Y fueron los 3. En versículo 5. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo y llamó a Aarón y a Miriam, y ellos 2 se acercaron. Y oigan, miren ahora el versículo 9. Entonces el furor del Señor se encendió contra ellos 2 y se fue. Y cuando la nube se apartó de encima del tabernáculo, he aquí que María o Miriam quedó leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia Miriam y he aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, por favor, no ponga sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por favor, no sea ella como el que sale muerto del vientre de su madre. Y versículo 13. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo, oh Dios, sánala, por favor. El Señor respondió a Moisés, si su padre le hubiera escupido en su cara,
no quedaría avergonzada durante 7 días, que sea recluida fuera del campamento durante 7 días y después será readmitida. ¡Wow! Versículo 15. Así fue María recluida fuera del campamento durante 7 días y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam fue readmitida. Tremendo. Algo bien interesante aquí es que Moisés tuvo que interceder por la que había hablado mal de él, que había sido Miriam, que quedó leprosa. Pero no solamente ese me impacta, porque Dios prácticamente le dice a Moisés, porque tú me lo pides, la voy a sanar, la voy a sanar, pero va a tener que llevar su vergüenza 7 días. Y 7 días es excluida del campamento. Yo me he dado cuenta como ministro, perdón que estoy un poco afónico, yo me he dado cuenta como ministro, como pastor, que en ocasiones las personas ya no se congregan, ya no van a la iglesia, ya no escuchan, ya no entran al grupo, a la palabra. Y yo he entendido, muchas veces he entendido que es porque han hablado mal de la autoridad del ministro, ¿verdad? En este caso, de mi persona. Y entonces eso hace que el Señor tenga que excluirlos. Y por eso a todos los que me están viendo ahí, alguien que diga ahí en casa, yo recibo que no me van a excluir. Amén. Recibo que no me van a sacar del campamento. El campamento es la iglesia. El campamento asignado es la iglesia, es los hermanos, poder estar congregados. Ahora estamos virtual, pero seguimos estando congregados. Por eso no dejes de oír palabra. Y por los ministros, dice la palabra de Dios, que por ellos se tiene que orar, se tiene que pedir por ellos para que, dice, para los que están en preeminencia, dice, hay que hacer rogativas, hay que hacer oraciones por los que están en preeminencia. Lo que está diciendo es, ellos están en la primera línea, ellos están expuestos a un montón de cosas, tienen que orar, tienen que vigilar, tienen que alimentar al pueblo, tienen que estar en comunión con el Señor. Y aparte de todo eso, tienen sus luchas, tienen su humanidad, tienen sus problemas terrenales, sus compromisos en la tierra. Entonces, el trabajo, hermanos, que el Señor nos pone a hacer, es posible solamente cuando el pueblo está en acuerdo. Es posible solamente con el respaldo de Dios, pero también cuando el pueblo está en armonía, cuando el pueblo está caminando bajo una visión, la visión que Dios da. Ahora, se dan cuenta que la Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y Miriam era profetisa, Miriam era salmista, dice que era la que llevaba la alabanza cuando salieron de Egipto. Pero en un momento Miriam actuó locamente, en un momento Miriam se le salió la carne y juzgó al hombre de Dios, tocó al ungido de Dios. Y volvemos al punto, Salmo 105, versículo 15. No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. No toquéis. Miren, a veces yo me he dado cuenta de esto. En una ocasión lo dije y lo sostengo y doy gracias a Dios que me dio ese entendimiento. En una oportunidad, pues hoy soy pastor por la gracia de Dios, pero soy oveja, sigo siendo también oveja. Y me recuerdo que con mi pastor, en un momento que es mi papá de sangre, en un momento yo me di cuenta que estando ahí con él, en la iglesia con él, ¿verdad? En la iglesia que nos da cobertura, yo lo empezaba a tratar con mucha confianza, lo empecé a tratar, incluso lo cuestionaba. Una ocasión me recuerdo que le dije, hoy sí te alargaste, le dije, hoy el mensaje estuvo bueno, pero muy largo. Y yo miraba su semblante, miraba su cara y yo decía, un día el Señor me dio este entendimiento y me dijo, estás haciendo mal, estás tocando a mi ungido, estás tocando la unción, me estás atacando a mí. Y entonces ese día yo me di cuenta que ya estaba listo, ya era el momento de salir yo, ir a implantar la congregación que Dios me llamaba. ¿Por qué? Porque la familiaridad hay que tener cuidado en el Señor de tener al pastor, ya no tenerle el respeto del pastor, sino verlo como amigo. A mí me gusta ser un pastor amigo, pero les digo, amados, que a la luz de la revelación es más conveniente ver la unción, tener ese respeto, ese tacto de la unción de Dios, porque entonces no van a haber consecuencias, no van a haber cosas que vengan a causar daño tanto al ministro como a la oveja, porque podemos ver que Moisés se afligió. Moisés le dice, oh Señor, sánala, por favor. Claro, era su oveja y aparte era su hermana de sangre.
yo creo que al mismo Moisés no le gustó que la respuesta que Dios dio de que está bien, la voy a sanar, pero que se vaya 7 días fuera del campamento y que mantenga su lepra 7 días. Ahora, aquí también hay un punto. La lepra, entonces, ¿cuál es la lepra? La lepra es espiritual. La lepra es cuando nosotros, sin darnos cuenta, porque yo creo que Miriam no se dio cuenta de la gravedad hasta que se vio con lepra. No se dio cuenta de que había tocado al ungido. Que tal vez no quería pelear con Moisés, pero puso en tela de duda la autoridad que Dios había puesto en Moisés, y eso fue tocar la unción que Dios le había dado a Moisés. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca, qué es lo que sale de ella. Y les digo algo, en otra ocasión voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué las discusiones en casa no son buenas delante de personas que no son de la familia? Porque eso abre brecha en el sentido de ver que en algún momento esa persona que no es del núcleo de la casa se va a sentir en derechos también de hablarle de esa manera a ese familiar, y no nos va a gustar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, cómo nosotros nos referimos, cómo nosotros nos expresamos, y sobre todo, qué hemos dicho de los ungidos de Dios, de los ministros que Dios ha puesto. ¿Se acuerdan a Saúl? Muchos dirán, bueno, pero si hay ministros malos, hay ministros que han hecho sus delitos, que han faltado, que han pecado, han hecho esto. Claro que los hay, pero no deja por eso, de que sean ungidos de Dios. ¿Te acuerdas al rey David? Rey David fue un hombre, dice, conforme al corazón de Dios, porque teniendo profecía, teniendo la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, el mismo rey David se sintió mal. Dice que hubo algún remordimiento en él cuando cortó el pedazo de la capa de Saúl. Dijo, líbrame el Señor de tocar al ungido de Dios. O sea, está mal, está consultando con brujas, está mal portado el Saúl, pero no deja de ser un ungido de Dios. Así que eso es lo que tenemos que ver hoy. No veamos la humanidad, sería el mensaje, sino veamos la unción. Veamos lo que Dios ha transmitido a través de esa persona. Ya he dicho que por más ministro que sea, por más una pastora, por ejemplo, una mujer ministra, por más que el Señor nos use, no dejamos de ser al final del día humanos, no dejamos de tener errores, no dejamos de tener fallas, no dejamos de tener nuestros momentos mejores o peores, pero eso, lo que tenemos que tener es el discernimiento y el cuidado de atacar a Dios mismo, porque Él se duele, Él se dolió. Cuando cuestionaron a Moisés, Dios se duele, porque Dios dice, lo que Moisés tiene, que ellos están cuestionando, no es de Moisés, es mío. Es como que estaban poniendo en tela de duda a Dios mismo. Por eso tenemos que tener cuidado. Vamos ahora a una más. Bueno, eso fue Miriam. Ahora miremos a este personaje que se llama Coré. Vamos a ver a Coré. El gran pecado de Coré fue uno más que se rebeló en el desierto contra Moisés. Al pobre Moisés le caían de todos lados, ¿verdad? Porque es así, lamentablemente. Muchos quieren ver al ministro como un semidios, y eso no va a pasar, ¿verdad? Moisés dice que era el más manso, pero también Moisés se enojó. ¿Te recuerdas que un día golpeó la piedra, verdad? Y eso le bastó no entrar a la tierra prometida. Pero Moisés tenía su carácter también, tenía sus momentos buenos y malos. Pero Coré empezó a hablar mal de Moisés, empezó a cuestionarlo por todo, empezó a hacerlo ver mal delante del pueblo, y principalmente Coré es un espíritu que lo que quiere es causar división en cuanto al liderazgo de una iglesia, es decir, poner en tela de duda el liderazgo de una iglesia. Es un espíritu que se llama espíritu de Coré. Coré entonces empieza a ser una lengua que empieza a crear división, enemistad entre las ovejas y el pastor. Es bien delicado esto, porque empieza a cuestionar todo, Digamos un ejemplo, un pastor que quiere, que ha recibido de parte de Dios, por ejemplo, este mes vamos a hablar de la oración. Entonces, el espíritu de Coré empieza a decir, pero ¿por qué de oración? Si necesitamos orar por sanidad, por ejemplo. Entonces, es eso. Si dicen esto, va a decir aquello. Y es un espíritu de división horrible. Yo he estado en iglesias, he sido invitado a iglesias a predicar, y es terrible ver muchas veces cómo la división es tan marcada. Es bien feo. Por eso dice la Biblia que qué bienaventurado, qué feliz es ver al pueblo unido en armonía. Qué bueno es ver una casa, dice, unida y en armonía. Ahí el Señor envía bendición. Pero
en una iglesia donde hay división, sin lugar a dudas hay un Coré que está poniendo rebelión, ¿verdad? Ha puesto rebelión. Dice Números 16:20. Entonces, ¿qué pasa con este Coré? Había hecho ya tanto daño al ungido de Dios, que era Moisés, que Dios tiene que actuar, porque también la misericordia de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite. Y entonces en Números 16:20 dice, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, apártense de esa comunidad, porque la voy a destruir en un instante. Ellos se postraron rostro en tierra y dijeron, oh Dios, tú que eres Dios de los espíritus de toda la humanidad, un solo hombre ha pecado y te vas a enojar contra toda la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a toda la comunidad, aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abirán. Y Moisés se levantó, seguido por los ancianos líderes de Israel, y fue a donde estaba Datán y Abirán. Y Moisés le dijo a la comunidad, aléjense de las carpas de estos perversos y no toquen nada de ellos. No vaya a ser que también ustedes mueran por el pecado de ellos. La gente se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abirán salieron al frente de sus carpas con sus esposas, niños y bebés, y Moisés dijo, con esto les voy a probar a ustedes que todo lo que hago es por orden del Señor y no por mi propia cuenta. Si esta gente muere como normalmente muere todo el mundo, de muerte natural es que el Señor no me ha mandado. Pero si el Señor hace algo fuera de lo normal y la tierra se abre y se los traga a todos ellos y todo lo que tienen, si son enterrados vivos, entonces es que estos hombres han ofendido al Señor. Oigan esa diferencia. No dice me ofendieron a mí, no se lo toma personal, dice ofendieron al Señor. Apenas terminó de decir esto y la tierra se abrió de debajo de esa gente y se tragó a todos los que se habían unido a Coré, junto con sus familias y sus posesiones. Todos ellos cayeron al fondo de la tierra vivos con sus posesiones y luego la tierra volvió a cerrarse. De esa manera fueron eliminados de la comunidad todos los israelitas que estaban cerca de Coré, y dice, no vaya a ser que también la tierra nos traiga a nosotros también. Enseguida el Señor envió fuego y destruyó a los 250 hombres que ofrecieron incienso. Qué tremendo. Todas las familias, todas las personas, todas las posesiones de los que se habían unido en la revuelta a Coré, de los que habían dado oídos a lo que Coré murmuraba, a lo que Coré decía de Moisés, todos ellos se fueron al hoyo. Se abrió la tierra y se fueron al hoyo. Aquí hay una revelación. Moisés dice, si yo no he sido llamado por Dios, que estos mueran de muerte natural. Pero si fui llamado por Dios y ofendieron a Dios, esa separación me gusta. Moisés no se lo tomó personal. Y te digo, hermanos ministros que me están oyendo, cuando hablen mal de ti, cuando te levanten toda clase de falsos, cuando te ataquen, la Biblia dice que saltemos de gozo, porque nuestra recompensa es grande en los cielos, porque así trataron a los verdaderos profetas que fueron antes de nosotros. Entonces, no te lo tomes personal, no es por ti, es por lo que Dios ha puesto en ti. Por eso es el ataque, por eso es el problema, por eso es el enojo, porque no es contigo, es por lo que Dios te ha dado. Así que impresionante, ¿verdad? No huyamos de ese espíritu de Coré, huyamos de estar juzgando a los ministros. Miren, les digo esto, he oído de un hermano que no tengo relación con él, pero lo conozco, conocido nada más, no lo conozco más así de vista, pero en una oportunidad me decía alguien muy cercano a él, me decía, él habla pestes de los pastores, todos los pastores de Guatemala, él habla pestes de todos son malos, todos, no hay ni uno bueno, todos tienen un problema, todos tienen una debilidad. Y yo ese día yo dije, wow, él es un Coré, no se ha dado cuenta. Es un Coré que está arrastrando para él juicio, está arrastrando para él tormento. Esa gente no termina bien. De hecho, yo pienso, de verdad, a la luz de lo que acabo de leer, que no terminan de una muerte natural. No van a morir de una muerte natural. Y no porque se los desee, no. Hago la separación, que Dios me guarde, ¿verdad? Hago la separación como Moisés, es porque están tocando la unción, están tocando a los ungidos de Dios. A mí les digo esto, a todos nos ha pasado, que a veces hay ministros que uno puede juzgarlos,
A veces estás en el Instagram, estás en el Facebook, y de la nada te aparece un pastor, subió un video, un hermano, una hermana puso algo, y hoy vivimos en una cultura de odio, en una cultura donde todos nos sentimos tal vez con derecho de criticar. Ahora hay dislike, ¿verdad? Me gusta, no me gusta, comentamos. Y yo digo, hermanos, guardémonos de todo eso, de verdad, seamos puros en nuestros labios, sobre todo para con los ungidos de Dios. A los ungidos de Dios, Dios los va a juzgar, pero no somos nosotros los que tenemos que juzgar a un ungido de Dios. Y si tenemos a un ungido de Dios cerca, si le creemos o la queremos, oremos por ese ungido, oremos por esa ungida. Si vemos que hay algo que no está bien, nuestras armas no son carnales, nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios. Concluyo, Juan el discípulo amado llegó a ser el discípulo amado porque Juan nunca tocó a Jesús de una manera irrespetuosa, nunca le dijo algo a Jesús que lo hubiera ofendido. En cambio, otros sí tocaron a Jesús, ¿verdad? En el caso de el que no creía, Tomás, ¿verdad? Yo hasta que no meta mi dedo, dijo, no creeré en él. Y le dice, Tomás, mete tu dedo y deja de ser un incrédulo. O sea, hubo gente que tocó a Jesús, hubo gente que sin querer tal vez tocaron a Jesús, tocaron la unción. Pero Juan, en cambio, el discípulo del amor, el discípulo amado, Juan lo único que quería era recostarse en el pecho de Jesús. Por eso llegó a ser el único hombre que vio el fin de los tiempos. Allá en la isla de Patmos, sentadito, escribió el Apocalipsis, vio hasta la venida del Señor. Porque Juan era el amor. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. Dice que el amor no busca lo suyo. El amor viene de Dios. Así que yo bendigo a Dios por todos los ministros que ha puesto en mi vida. Bendigo a Dios por mi pastor que todavía lo tengo con vida aquí en la tierra. Bendigo a Dios por todas las profetas, profetisas de Dios que ha mandado a mi vida, porque hoy puedo ver que fueron personas valientes, que han sido personas que han sabido llevar su carga y se han hecho violencia y han llevado una palabra que ha sido de bendición a mi vida. Yo doy testimonio para gloria de Dios que mucho de lo que hoy tengo y gozo en el ministerio ha sido producto también de una siembra de un hombre o una mujer de Dios que pagó un precio, que estuvo dispuesto a ir en contra de sus detractores, en contra de las palabras contrarias hacia su vida y llevar una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una palabra de poder, una palabra de activación. Esas son las cosas que tenemos que ver, no los defectos. Te repito, Moisés tenía 1000 defectos tal vez, pero nada quitaba que era el ungido de Dios, era el que Dios había puesto en autoridad. Así que vamos a orar hoy. Gloria a Dios. Esto de no toquen a los ungidos no significa no son infalibles. No estoy diciendo eso. Recordémonos que la misma palabra dice que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos, para que la gente sepa que esto no proviene de hombres, sino esto proviene de Dios. Así que vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad. Gracias, Señor, porque en todo tú eres glorificado, Señor. Y a pesar de nuestros errores, Señor, a pesar de nuestras situaciones, Señor Jesús, de la carne, Padre, tú has puesto hombres y mujeres con tu autoridad. Aún dice tu palabra que Elías, el gran profeta Elías, dice que era un varón sujeto a pasiones, pero oró fervientemente. Señor, yo te pido hoy en el nombre de Jesús que podamos ver esa unción que tú has dado a esos hombres y a esas mujeres tuyas, a esos ungidos tuyos, y no sus defectos, Padre, no sus lados humanos. Así que no podamos ver, Padre, la unción que tú has depositado, el poder que tú les has dado, Señor. Como dice tu palabra, imitad la fe de vuestros pastores. Imitad la fe de vuestros pastores. No dice son infalibles, no, dice imiten su fe. No dice imiten sus errores, no dice imiten sus debilidades, no, dice imiten su fe. ¿Y cuál ha sido el resultado de esa fe? Padre, gracias. Señor, hoy yo me hago violencia, Padre. Hoy me hago violencia para dar esta palabra. Y te doy gracias porque nos usas a pesar de ser tan imperfectos. Nos usas
a pesar de ser humano, nos usas, a pesar, Señor, de nuestras pasiones, a pesar, Señor, de nuestra bajeza, Padre. Gracias, Jesús. Gracias por poner tu unción en nosotros. Gracias por darnos esa rica unción. Señor, y hoy también te pedimos perdón si en algún momento hemos herido, si hemos tocado, Señor, a un ungido, a una ungida tuya, Señor. Si hemos hablado mal, si hemos cuestionado, si hemos entredicho, si hemos murmurado de ellos, perdónanos, Señor. Hoy lávanos, Señor, con tu sangre y permítenos, Padre, que el campamento esté limpio para ti, Señor. Esté limpio para que tu presencia sea cada día más poderosa y para que no haya ninguna Miriam, Señor, que tenga que atrasar al campamento porque está aislada por haber hablado mal de un ungido. Gracias, Padre, que a ti sea la gloria. Bendecimos a cada uno de los hermanos y hermanas que han escuchado hoy esta palabra. Te pedimos que tu gracia y tu poder estén ahí con ellos. Bendice sus casas, bendice a sus hijos, bendice sus negocios, bendice su salud. Declaramos bendición, como dice Isaías, Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha enviado a poner en libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a quitar a los enlutados y ponerles diadema de alegría, a poner a los que están en tinieblas que salgan a la luz, a poner en libertad a los prisioneros, porque tu Espíritu está aquí para predicar el año favorable del Señor. Gracias, Padre. Esta buena palabra, nada ni nadie nos la quite, sino que quede sembrada a lo más profundo de nuestro corazón y que dé mucha vida para la gloria tuya. Gracias, Padre, que así sea. Bendice a todo el ministerio Activando el Reino, desde la A hasta la Z, desde el más pequeño hasta el más grande, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.